Está grabando. Entonces, bueno, ¿qué les comento? Bueno, la motivación era más o menos lo que les comentaba. Hay muchos problemas de física y de muchas áreas que se pueden escribir de la forma de la derivada de una función. Es una cierta función del estado del estado de, como en el que se encuentra esto, y además puede evolucionar en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo sé que la función exponencial en general cumple este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Esto quiere decir que su derivada o su crecimiento es proporcional al estado en el que se encuentra, pero además puede depender de alguna variable que haya, dependiendo del tiempo. ¿Sí? En el problema 3 de estado auxiliar vamos a ver un caso de un bloque que está a una cierta temperatura y su variación de temperatura, que sería la derivada, es proporcional a la diferencia que tiene con el ambiente. Entonces, si el ambiente cambia de temperatura, entonces esta función, que va a ser la derivada, va a depender también del tiempo. ¿Sí? Bueno, eso es un poco para tener la idea, y realmente este va a ser el tipo de problemas que vamos a resolver en el curso y va a ser lo que principalmente nos va a preocupar. ¿Sí? De hecho, cualquier problema de EVA, a medida que vamos obteniendo herramientas, junto con las herramientas que van a obtener en el cálculo en varias variables, es suficiente estudiar este tipo de problemas para resolver prácticamente cualquier sistema de ecuaciones diferenciales. Antes que empecemos con ecuaciones tal cual, quiero hacer un pequeño repaso de integración, cálculo de primitivas, porque es algo que es súper importante en este curso. Yo diría que en lo que es cálculo diferencial se calculan integrales más difíciles que las que voy a mostrarles acá, pero encuentro que no tiene pérdida y además, todo lo contrario, es importante que estemos en la misma página y que no tengamos complicaciones con nada de esto. No sé si alguien tiene dudas, siéntanse libres para tanto escribir como hablar por chat, porque para eso estoy, para responder sus dudas de ejercicios y de materia. Bueno, pueden hacerlas y yo creo que en general podré responderlas. Si un día no puedo, les puedo responder por correo después o algo así. Entonces, pregunten si tienen alguna duda, por mí ningún problema. Hola, Daniel. Ya, entonces, bueno, la primera integral es súper sencilla. Es simplemente un polinomio, a lo que ustedes deben estar más o menos, no sé, acostumbrados, pero debe ser sencillo. Aquí uno utiliza básicamente que la integral de una suma es la suma de las integrales. Por lo tanto, esta integral es igual a esto, ¿sí? A integrar esto, más integrar esto, más integrar esto, por dx, ¿sí? Alguien me dijo, a ver, hola, ¿podríamos ver EDO de segundo orden sin variable dependiente independiente a profundidad? Em, no sé si ahora, porque está hecha la auxiliar, pero si tenemos un momento entre medio, me puedes decir qué tipo de problema te gustaría ver y podemos hacerlo así en el momento. Como que yo creo que sí podríamos. Quizás en la pausa también podría ser, que la que vamos a hacer. Entonces, ya, bueno, aquí hay una propiedad que es linealidad, que me permite separar tanto la suma como sacar las variables. Sí, esto puede parecer trivial, pero hay que partir de a poco. Ay, perdón, puse el 3 dos veces. De a poco, más x cuadrado de x, más 2 por la integral de dx. Y ya nosotros sabemos cuáles son todas estas primitivas, que es 3 por este x a la 4, es x a la 5, ese es un 5, partido 5, más una constante, C1 pongámosle, y esto más x cubo tercios, más una constante C2, más 2 por x más una constante que le llamamos C3. Sí, bueno, esta constante es importante ponerla en el sentido de que nosotros estamos calculando una primitiva, que es algo que derivado me dé la función que está dentro de este objeto, como este signo de integral.
y resulta que al derivar yo elimino las constantes, entonces si yo quiero recuperar toda la familia de funciones que derivadas me dan esto, es necesario considerar esta constante. De hecho, esto es lo que permite que estas ecuaciones no sean en general una única solución, sino que sea una familia de soluciones. Ya después, en el mismo curso, vamos a ver bajo qué condiciones puedo asegurar que existe una única solución. Y eso también es súper importante. Pero lo veremos después. Entonces aquí ya distribuimos y me va a quedar x5. Voy a tirar todas las constantes hacia la derecha y voy a dejar solamente esto así. ¿Sí? Así, más 2x. Y acá me quedaría 3c1 más c2 más c3. Bueno, más 2c3. Y esto es una constante que realmente es libre, entonces la puedo escribir simplemente como c. ¿Sí? Ya esto es un problema que quizás, bueno, es importante realmente repasar un poco todo. La 2, ya vamos un poco cambio de variable. ¿Sí? Este es más sencillo, coseno de 2x de x. ¿Cómo uno hace estas cosas? Bueno, yo sé cuál es una función que me da el coseno, pero el 2x me molesta, entonces uno plantea un cambio de variable de esta manera, pero también tengo el dx que me gustaría cambiarlo por algo así como un du. Entonces, si yo escribo du sobre dx, que es la derivada de u respecto a x, esto me va a dar 2. ¿Sí? Si yo trato de escribir dx respecto a u, esto me va a dar du medios. Sí, hay gente, bueno, yo soy del Lima, así que entiendo como que harta gente dice, no, los diferenciales no se pueden multiplicar, pero realmente son formalismos en los cuales, bueno, esto está basado en el teorema de cambio de variable realmente, y esto es lo que nos permite escribirlo fácil. Y hay justificaciones a la hora de multiplicar por diferenciales, pero este curso, como es más de aplicaciones en algún sentido, que va a ser encontrar las soluciones que queremos, no nos vamos a preocupar tanto a la hora de realizar esta multiplicación. ¿Ok? Entonces, hacemos el cambio de variable, y bueno, vamos a anotar aquí cambio de variable, y vamos a obtener coseno de u, y aquí me va a quedar du medios. ¿Sí? Y yo ya sé cuál es la primitiva de esto, que es simplemente el seno de u dividido 2. Bueno, más una constante. ¿Sí? Y esto es el seno de 2x medios más una constante. ¿Ok? Si tienen alguna duda, cualquier cosa, háganla. No, yo contesto todo, así que vamos. Esta otra integral es algo que me interesa comentar, porque tiene algo que es bien interesante. Bueno, aquí nosotros sabemos, o a priori sabemos, integrar esto que está acá, ¿sí? De 1 partido x de x. Entonces planteamos el cambio de variable u es igual 1 menos x, ¿cierto? Du sobre dx. Aquí dice, ¿qué dice al lado del 2 en du partido de x? Es como una flecha de que viene aquí, de cómo pasó como de una parte a otra. Es una flecha más. Ya, entonces planteo este cambio de variable, donde si yo derivo acá, me va a quedar simplemente menos 1, y por lo tanto, dx va a ser menos du. ¿Sí? Y esta que está aquí se va a transformar en, bueno, menos du partido u. Menos integral de du partido u. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí hay una parte que puede ser más o menos importante, no sé qué tanto eh, lo hayan discutido en un curso de cálculo del curso anterior, pero sucede que bueno, aquí como que uno tiene una alternativa más o menos extraña, hay gente que escribe esto más c, o hay gente que pone el valor absoluto, ¿sí? Eso lo han visto, ¿no? No sé si todos tienen la película 100% clara con eso. Bueno, realmente es casi una opción cuál de las dos escoger, porque pensemos que lo que yo quiero, al fin y al cabo, es una función que derivada me dé eso que está ahí. Pero ¿qué pasa? Yo sé que si derivo el logaritmo natural de u, bueno, más una constante, me va a dar eso que está ahí. Sin embargo, el logaritmo natural de u no está bien definido
en todo R, sino que está bien definido solamente para los positivos, ¿cierto? ¿Cómo era el logaritmo? Era así, así. ¿Ok? Entonces, resulta que también puedo considerar como solución eh, la siguiente función, que es el logaritmo natural de menos u más otra constante, ¿sí? 1, 2. Y ustedes pueden verificar que por regla de la cadena, al derivar esa función que está ahí, también me va a dar la solución, ¿ok? Entonces, esto sucede, esto es cuando u es mayor que 0 y esto es cuando u es menor que 0. Entonces, uno tiende a escribir que esto es el logaritmo del valor absoluto, ¿ok? Es como un poco un abuso de notación, pero lo importante es que se entienda a grandes rasgos que yo lo que estoy haciendo aquí es escoger dónde yo quiero encontrar esta función que derivada me dé eso que está ahí, ¿sí? Me dé en este caso 1 partido u, ¿sí? Bueno, puede parecer un poco confuso, no hay que enredarse tanto, si después tienen dudas podemos conversarlo un poco. Pero nosotros en este caso, como para tener más o menos una solución más un poco general, que esté definida ojalá en el conjunto más grande posible, voy a escribir menos logaritmo de lo que sería el valor absoluto de u, que en este caso es 1 menos x, ¿sí? Más una constante. Y en este caso esta sería mi solución. ¿Ok? Esto voy a ponerlo como en una, como en una nube. Perdón si quizás está medio desordenado. O sea, no en sí mismo, pero como el orden en el que estoy escribiendo. Ya, entonces eso. Como que uno pone el valor absoluto, porque en sí el logaritmo no está definido para los negativos. Entonces trato de encontrar una solución que abarque más, que esté definida, ojalá en el conjunto más grande posible. Ahora, vamos a la D, que es x de x, te da la x, perdón, x a la x de x. Sí, ya, ¿y esto cómo se resuelve? Esto se resuelve vía lo que es integración por partes. Alguien mandó como, ya, perfecto. Sí, ahí alguien escribió como el símbolo de una vaca en Zoom, no sé cómo lo hizo, pero exacto. Yo nunca me acuerdo de la fórmula de la vaca, entonces yo siempre lo que hago es esto, que quizás algún profesor se los comentó o algo así, pero es porque esa fórmula se obtiene a partir del producto de la derivada del producto, que es así. Entonces, si uno integra ambos lados, lo que uno obtiene es esto, la integral de u'v más la integral de uv'. Entonces bueno, esta realmente es la fórmula de integración por partes, tengo que decir quién pasa al otro lado, y yo quiero identificar, yo lo que quiero aquí, por ejemplo, es derivar a x, ¿cierto? Entonces, como quiero derivar a x, lo que voy a hacer, y, a ver, se supone que yo tengo que conocer la derivada de una y la primitiva de otra. Ese es como el intercambio que uno hace acá. Entonces, yo quiero derivar x, así que voy a escoger, a ver un segundo, así, la integral de uv' es igual a uv menos u'v, ¿cierto? Así, voy a usar esto. Bueno, que a lo mejor es la misma de la vaca, pero a veces queda al revés. Entonces, como dependiendo de lo que uno quiera hacer. Entonces, yo sé que la exponencial de x es la derivada de algo, que es la derivada de la exponencial. Entonces, si hago esto, simplemente me va a quedar x por e a la x menos la integral, la primitiva, de la derivada de la primera, que va a ser 1, y, bueno, en la función que derivada me dé a la x, que sea la x. Y esto va a ser así, menos, bueno, e a la x más una constante. Aquí sería e a la x más una constante, ¿ok? Entonces, simplemente sería e a la x menos 1 más una constante. Sí, ahí distribuí y eso. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con eso. No sé si esto les... Sí, como que me acuerdo cuando el profe me explicó eso, como que quedé así, muy sorprendido. Vamos a la E. Esta es bien parecida.
una duda general, ¿tendremos que resolver problemas cotidianos usando EDO en controles y auxiliares? Si con cotidianos te refieres a problemas de modelamiento, sí. Esos son los que están, por ejemplo, en la P3, que es como un pote de agua sacado, no sé dónde, no sé cuánto. Eso sí, eso es muy probable que haya por lo menos un problema de ese tipo en el control. Quizás en la tarea también. Este es X, seno de X. E a la A por X, seno de X, de X. Sí, esto es básicamente lo mismo que el anterior, solamente que le puse un E a la A, no me acuerdo por qué lo puse. Quizás ese E a la A en algún momento era un E a la X, pero ya lo anoté así que resolvámoslos así. Esto es lo mismo que antes. De hecho, voy a utilizar la misma fórmula que está aquí. Y, bueno, voy a factorizar todo por E a la A. A ver, ¿alguien escribió algo más? Ah, ya, no, dijo gracias. Entonces, simplemente factorizo acá la exponencial y aplico la fórmula de integración por partes que está acá arriba. Que va a ser, bueno, algo que yo derivado me dé el seno es menos coseno, ¿cierto? Entonces acá me daría x por menos coseno, así que voy a poner menos aquí, coseno de x, menos la integral de la derivada de lo primero, que es x, ¿cierto? A ver, voy a poner una anotación aquí, voy a poner que este es u, este es v'. Ay, perdón, v', así como para que se vea como más directo. Bueno, derivo la primera y me va a dar 1. Y derivo, o sea, escribo de nuevo algo que derivado me dé el seno de x, que en este caso es menos coseno. Entonces acá sería menos coseno de x, pero yo voy a poner ese menos afuera, entonces me va a quedar acá un más. Entonces simplemente me va a quedar así. Y ahora, bueno, así. Bueno, resuelvo y me va a dar, bueno, menos x por coseno de x. Y esto es una función que derivada del coseno, es el seno. Entonces, más seno de x. Bueno, y una constante, más una constante. Sí, entonces, esta es la solución en este caso. Podría no distribuir el e a la a, pero quizás no es necesario. Bueno, lo voy a anotar igual. E a la a por seno de x menos x coseno de x. Y esto más una constante porque e a la a es una constante multiplicada por c es una constante, entonces puedo anotarla. Como voy a omitir el cambio de una constante C1 a una C1', como que no es de mucho interés ir haciendo eso. Ay, no, después de la E viene la F. Entonces vamos a la F, esta que está aquí. Esta es también importante. Sí, yo diría que las que son importantes de aquí, de las que estamos resolviendo, son esta que está acá, bueno, estos dos que están aquí, que son de integración por partes, y estas dos. Sí, las primeras dos eran más como para calentar. Pero realmente yo diría que todas las demás es muy posible que se las encuentren resolviendo algún problema así literal, así igual a esa, probablemente se las encuentren. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Hay distintos cambios de variables que uno puede aplicar aquí, pero para ir recordando más cosas, voy a utilizar un cambio de variable que se llama trigonométrico, utilizando funciones hiperbólicas. ¿Cuáles son las funciones hiperbólicas? Bueno, vamos a dar acá un recuerdo. El coseno hiperbólico de x es una función que en principio, bueno, es par, y no sé si todos la han visto. Si no la han visto, es esta. Si ahí me dicen, yo la he visto, yo no la he visto, si es que alguien no la ha visto. Seno de x es igual a e a la x menos e a la menos x medios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se llaman seno hiperbólico y coseno hiperbólico? Es como que uno las ve y no tienen nada que ver y tienen puestas ahí exponenciales. Y ahí me dijeron a alguien, yo al menos sí. Ah, eso es bueno. Es bueno que la vean. Me la nombraron en un AUX. Ya eso está bien, pero ahora la vamos a comentar un poco más quizás. Bueno, realmente tienen su gracia y hay razones por las cuales se les llama coseno y seno hiperbólico, principalmente por las propiedades que cumplen una con la otra. Al menos yo entiendo que es por eso que se les llama así.
¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y bueno, estas funciones cumplen algo más o menos parecido, y es lo que nos va a permitir hacer este cambio de variable que está acá. Veamos, ¿qué pasa si yo hago coseno cuadrado de x? Es e a la 2x más, aquí voy a anotar los cuadrados al principio, menos 2x y más 2, ¿cierto? O sea, a ver, me va a dar 2 veces el producto, que en este caso es 1, así que me daría eso. Y esto dividido en 4. Ahora el seno, si lo multiplico al cuadrado, va a ser algo bastante similar. Esto es 2x más e a la menos 2x, y este sería con un menos, ¿cierto? Menos 2, y esto partido en 4. De manera que si yo sumo, no, perdón, de manera que si yo escribo coseno hiperbólico cuadrado de x menos seno hiperbólico de x al cuadrado, esto me va a dar 1. ¿Sí? Eso pueden comprobarlo porque las exponenciales se eliminan una a una y el 2 se va a sumar con el otro 2 y me va a quedar 4 partido en 4. Entonces esto es algo bien similar a lo que se tiene en las funciones normales y es lo que va a inspirar para nosotros realizar el siguiente cambio de variable. ¿Sí? Que coseno hiperbólico al cuadrado es igual a 1 más seno hiperbólico al cuadrado. Entonces me va a esto como a inspirar a realizar el cambio de variable, que x sea el seno hiperbólico de u, ¿cierto? O sea, eso es más o menos la idea. ¿Qué voy a necesitar además? Bueno, si yo derivo de x sobre du, ¿qué voy a obtener? Ustedes pueden ver que si yo derivo el seno, solamente me va a cambiar una parte, que es el signo que está aquí, y se va a convertir en coseno. Entonces acá si yo derivo el seno, me da coseno. Por lo tanto, esto va a ser igual a coseno hiperbólico de u. ¿Sí? Eso es todo lo que necesito. Bueno, y si paso ese de u hacia el otro lado, voy a obtener que dx es coseno hiperbólico de u. Ya tengo todas las herramientas para resolver con un cambio de variable rápido esta integral que está aquí. ¿Sí? El de x simplemente lo escribo como coseno hiperbólico de u, y abajo me va a quedar, bueno, la raíz de 1 más, 1 más el seno hiperbólico al cuadrado, ¿cierto? Más seno hiperbólico al cuadrado de u, porque el x tengo que cambiarlo por seno hiperbólico de u. Entonces, aplicando esta propiedad que está aquí, voy a ponerle, no sé, asterisco, no, una estrella, aplicamos estrella, y me va a quedar la integral de coseno hiperbólico de u dividido coseno hiperbólico de u, que es lo mismo que integrar de u. Y esto es u más una constante. ¿Y qué es u? Bueno, si yo aplico aquí en la función inversa del seno hiperbólico, que la vamos a llamar arco seno hiperbólico, entonces puedo obtener que u es arco seno hiperbólico de x. Y eso uno lo quiere decir, arco seno h de x, más una constante c. Sí, y esa es mi solución en este caso. ¿Sí? Este sirvió para recordar un poco eh, funciones hiperbólicas y cambio de variable trigonométrico y cosas así. Si tienen alguna duda, pregunten. No hay nada tan, de esto como nada es tan extraño. Así que si sienten que no están entendiendo, debe ser algo muy pequeño. Así que pueden preguntar. La G, ¿cuál era la G? La G es la última, ya. Esta también es súper importante y de hecho yo diría que este tipo de métodos eh, son súper importantes en general en muchas aplicaciones. X-5, X-2. X-5, X-2. Hasta en algún tipo en áreas de probabilidades es necesario integrar este tipo de cosas. Bueno, ¿cómo uno hace esto? Esto se llama fracciones parciales. Voy a anotarlo por aquí. Fracciones parciales. Creo que así se llama. Entonces, la idea es que
yo pueda escribir esto, voy a escribirlo con azul para que sea como la idea que yo quiero hacer. Quiero escribir esto como A, algún valor, ¿sí? Así, más B de X partido X menos 2. ¿Sí? O sea, básicamente lo que quiero es separar ese denominador que es un producto, lo quiero separar en dos y luego poder integrar, ¿sí? Integrar de manera separada. Entonces voy a tratar de encontrar estos valores de A y de B que me permiten hacer. ¿Sí? Voy a resolver esto y después voy a hacer una pequeñísima pausa que me habían comentado. Entonces, para poder cumplir esto, ¿qué es lo que tiene que suceder? Bueno, si yo juntara estas dos fracciones, esto se convertiría en esto, en lo siguiente. X menos 2 más B por X menos 5 dividido X menos 5, X menos 2 de X. Bueno, y esto tiene que ser igual a de X partido X menos 5, X menos 2. Y de aquí yo saco un sistema de ecuaciones para A y B. ¿Sí? Van a tener que cumplir que AX menos 2A más, aquí estoy multiplicando este numerador, ¿sí? BX menos 5B tiene que ser igual a 1, que es el 1 que está acá, ¿cierto? A ver, voy a buscar una cosa por si acaso, para saber que no estoy haciendo... Ay, no vengo a anotar la voz. Sigamos. Em, a ver. Ya, entonces yo quiero despejar esto. Aquí puedo factorizar por X y obtengo A más B, ¿cierto? Más B, más, bueno, y acá me va a quedar menos 2A menos 5B. Y eso tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, como esto pasa para cualquier valor de X, obtengo una ecuación aquí que tiene que ser 0 y esta ecuación de aquí tiene que ser 1. Entonces, a partir de eso tengo dos ecuaciones, dos incógnitas y puedo despejar. De esta de aquí saco que A es igual a menos B, por lo tanto acá puedo escribir por reemplazar y me va a dar, ¿qué color pongo? Voy a usar rojo. Menos 2 por A, que es menos B, por lo tanto va a ser B positivo menos 5B. Sí, eso tiene que ser 1. Y esto es menos 3B igual a 1. Por lo tanto, B es menos un tercio y como A es lo mismo pero con el signo cambiado, A es igual a un tercio. Por lo tanto, esta fracción yo la puedo separar así y va a quedarme de la siguiente manera. Integral de x partido 3, x menos 5, ¿cierto? Más la integral de el b, que es menos un tercio, bueno, menos de x tercios, y el otro es x menos 2, ¿cierto? Menos 2. Sí, ustedes pueden verificar que esto va a funcionar bien y nos va a dar. Así juntan esa fracción, les va a dar. Entonces aquí factorizo el un tercio, y bueno, simplemente es la primitiva de 1 partido x menos 5, que es el logaritmo de x menos 5, ¿sí? Menos, porque hay un menos aquí, este que está acá, ¿sí? Logaritmo de x menos 2. Y eso más una constante, ¿sí? Y esa es la solución. Bueno, alcanzamos a hacer pues, todas las integrales justo antes de las 3, así que voy a hacer una pequeñísima pausa de 5 minutos, que han comentado, Javier, y creo que igual sirve. ¿Ah? ahí, bueno. Ahí sí, ¿Sí? es que ya, bueno. Sí, sí. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Como 5 minutos, si quieren descansar, respirar, tomar agua. Yo voy a aprovechar de buscar agua, pero vamos a quedar los primeros minutos aquí por si tienen alguna duda. Cuéntenme nomás si tienen. Yo para eso estoy, para sus dudas. Con cualquiera de estos. Bueno, realmente, quizás les pregunto mejor yo. ¿Se le hizo fácil esta parte o no? Así pasaron rápido, cacharon todo, ¿no? Yo sí, por lo menos. Pero por Ya, ahí perfecto. bajar a la última parte que no alcanza a copiar. Ah, ya, sí. Bueno,
Ok. Hay algo, no, ahí apreté algo, todavía está compartiendo, ¿no? Así, ya. Se recordó de pana, todo bien. Muchas cosas que no me acordaba, ya, qué bueno que sirva. Dije, eso igual, yo a mí me costó harto, o siempre tuve conflicto con la parte de fracciones parciales, como que me costaba ver ahí por qué esa cuestión funcionaba. Y bueno, al menos en este ejemplo se ve claramente. Hay otros que de repente uno tiene que agregar un X, así como Bx más C o cosas del estilo. Pero eso es para que el sistema que se generan estas constantes tenga solución. Entiendo que esa es como la idea. No lo he demostrado como yo creo que se debe poder demostrar como con herramientas de álgebra lineal. Sí, cuando hay multiplicidad, como dice Benjamín. Ahí se hace eso. Eh, bueno, yo vuelvo en, no sé, 10 segundos, pero voy a buscar un vaso de agua acá al lado. Así que vuelvo al tiro. Ya volví. Ponga Chayanne. Gracias por. Tiene que poner torero. So, ya, listo. Ahí me cuentan por interno que está todo listo para continuar. No sé si hay alguna duda con alguna parte de esto o algo, lo que sea. Tengo una duda. ¿Sí? Dime. Es muy tonta, pero en el ejercicio E, al final, El es de. está la Ok. exponencial E a la A ¿Sí? y bueno, se multiplica por un corchete y la cuestión es que adentro está la C. Y a mí lo que me complica es tan sencillo como llegar y sacarla, porque igual es como una función al final exponencial. Ah, ya. En este caso, nosotros estamos considerando que la A es un valor constante, ¿sí? Esto es simplemente un número elevado a otro. No tenemos que pensarlo como una función, ¿ok? Esto es Ah, perdón. como, Ahí estoy un poco. igual que cuando uno hace realmente cualquier, no sé, es común, a veces uno confunde funciones por la notación, si es algo que pasa harto. De repente uno está leyendo, no sé, una demostración, algo así, y como que uno se desordena, sobre todo con este tipo de notación, pero quedó claro así al final, o sea, el E a la A es un número, quizás, no sé, podría ser el 2,71 a la no sé cuánto, algo así, podría valer 7, es una constante simplemente. Entonces, sí, Si fuera todo, una función, ahí no se podría llegar y sacar la C, ¿o no? claro. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos integrando respecto a x. Entonces, si fuese una función de x, así, por ejemplo, ahí ya sería más complicado porque no podría sacar la integral, porque es parte de lo que estoy trabajando, ¿sí? En este caso no, Ya. en este caso es una constante, así como puedo haber puesto realmente cualquier valor de constante, puedo haber puesto aquí 7, ¿sí? Y saco el 7. Exactamente lo mismo. Sí. Vale, muchas gracias. Ujú, ya nada. Pongan Rafael, ya. Bueno, continuamos entonces. Y bueno, igual encontré que fue buena la pausa como para aliviar el ritmo. Me acuerdo que el año pasado hice una auxiliar, o sea, mi primer auxiliar fue como, la primera parte fue casi igual, creo que cambié algunas integrales porque encontré que agregué como la de fracciones parciales y la de trigonométricas porque encontré bueno agregar. Pero me da risa porque me decían que era como un speedrun así de integrales, estábamos haciéndolas muy rápido. Ya, entonces ahora vamos a resolver estas ecuaciones. A ver cuánto. Empezamos a las 2:30. Ya, ojalá no pasarme mucho más de la hora. Voy a resolver la, la primera. Ya, voy a resolver solamente las primeras dos porque quiero hacer el P3. Quiero, o al menos avanzarlo lo más posible. Estas otras les cuento cómo se hacen y se las subo a la pauta. Si habrá pauta. Esto, o sea, realmente voy a subirle las notas y si me falta algo lo voy a completar a lo que termine la clase y se las subo. Entonces, vamos. La primera, bueno, esta es sencilla, relativamente sencilla. Ay, no, hicimos alguien me había preguntado al principio de la clase si podíamos hacer un ejercicio. Se me olvidó, pero bueno. Coméntamelo, mándalo por correo o algo así, no sé.
voy a tratar de revisar el chat después, la verdad que se queda guardado. Entonces ya. Esto es que yo derivo dos veces y me va a dar una función que es, en este caso, AX. Entonces, este tipo de problemas son fáciles de resolver porque la función que está en el lado derecho solamente depende de X, así que por teorema fundamental del cálculo yo puedo obtener la solución haciendo integración directa a ambos lados. Entonces, si yo integro a un lado, si y prima prima, entonces una función de X es igual a esta integral, ¿sí? Y esto significa que voy a obtener que y' es igual, bueno, aquí en principio me debería quedar una constante acá y una constante al otro lado, así, ¿cierto? Más C2. Pero a mí simplemente utilizo una notación así, como de constantes, una constante más otra constante es una constante, y como ambas son libres, eh, simplemente no se puede anotarla así, ¿ok? Ahora no tengo esta C1. Y una vez más tengo un lado derecho que solamente depende de X y al lado izquierdo solamente depende de Y. Por lo tanto, realizo integración directa a ambos lados y obtengo que la función Y de X es, bueno, es la integral de X cuadrado medios más C1 de X. Por lo tanto, Y es igual a X cubo, y aquí debería pasar un 3 al denominador, y 2 por 3 es 6, así que esto me va a dar 6. Más constante C1 por X, más una constante C2. ¿Sí? Estamos integrando. Ah, sí, la justificación de esto es por teorema fundamental del cálculo, porque me dice que si yo integro la derivada de algo, me da la función original. ¿Sí? Integrar y derivar son como procesos inversos, de alguna manera. Eso es como eso es lo que me dice ese teorema. Entonces, bueno, ese es un problema sencillo. Bueno, no hice mucho comentario respecto a este resumen que está aquí. Este resumen es súper bueno. Me acuerdo de que me lo había compartido el año pasado una amiga de otra sección que también era auxiliar. Y lo encontré súper bueno porque tiene como eh, un mapa donde aparece más o menos cómo resolver cada uno de los temas que más o menos uno va a trabajar aquí en las ecuaciones. Bueno, aquí está integración directa, que básicamente que es la derivada, y el lado derecho son como cada uno por su lado, y hay otro que es variables separables, que es el que está ahora. Vamos a ver, y' es igual a I. Bueno, aquí ya hartos deben intuir que esto probablemente tenga como solución la exponencial elevado a algo del estilo, algo como así. Dije muchas veces algo. Entonces, bueno, la pregunta aquí es, ¿puedo integrar ambos lados y obtener algo? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque si integro ambos lados, voy a obtener que I va a ser igual a la integral de A por I. Y tengo que integrar esto y yo no conozco I, entonces no sé integrar. ¿Sí? Básicamente obtuve otra ecuación y no, en este caso no me permite avanzar. Entonces lo que uno hace es utilizar un método que se llama variables separables. ¿Sí? O sea, método de variables separables, que es cuando yo puedo considerar el lado derecho como una función como un producto de una función de x y de y. Aquí las voy a escribir más separadas como para que se note que una es una función que no depende de y y otra sí es una función que depende de y. Entonces lo que uno hace aquí es pasar el y dividiendo para que todo lo que depende de y a un lado y todo lo que depende de x al otro lado. Y obtener esto. No sé si estoy sobreexplicando, si voy muy lento, dígame, please. Entonces uno hace esto, Súper bien, yo voy entendiendo ¿sí? todo. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, como les comentaba antes, no hay que, uno puede hacer esto por cambio de variable y hacerlo bien y todo, pero por ahora concentrémonos en encontrar las soluciones y la derivada yo la puedo entender como esto, ¿ok? Como de x partido de y, o mejor lo escribo, perdón, por 1 partido de y. Sí, es igual a A. Entonces uno lo que hace aquí es pasar el de x hacia allá y dejar esto acá. Entonces uno le quedaría así. A por dx. Y uno que hace aquí, bueno, integra ambos lados. Si uno aplica una integral, quizá uno podría decir que integro respecto a dx, pero aún así como que el argumento no está tan bueno. Pero hagamos como que uno multiplica el diferencial para allá y el otro lo deja aquí y uno integra. Eso es lo que vamos a pensar.
Entonces, ¿qué pasa si yo integro ambos lados? Estoy integrando a la izquierda respecto a y a la derecha respecto a x. Entonces, a la izquierda me va a quedar logaritmo natural de lo que podríamos entender como, bueno, a ver aquí, esto quizás, no sé si, a ver, podría ser bueno comentarlo un poco. Claro, aquí uno va a ir suponiendo qué tipo de soluciones tengo. ¿Sí? Por ejemplo, si y es mayor que 0, yo lo que voy a obtener aquí es el logaritmo de y, ¿cierto? Y al otro lado me quedaría ax más una constante. Ahora, si y es menor que 0, voy a obtener logaritmo de menos i. Ah, no, espera, sí, logaritmo de menos i, sí, es igual a ax más c. Y bueno, a ambos lados aplico función exponencial, ahí están escribiendo como cosas. En esta pregunta, ¿A es una función? No, no, A es una constante. Es una constante. Sí, sí. Importante, buena pregunta y es importante aclararlo, porque si no la integral de ahí me daría diferente. Entonces, bueno, realmente igual podría escribirlo como integral de A. Entonces aquí yo puedo despejar la I tanto en un caso como el otro, y aquí me quedaría como la exponencial de AX más una constante C. Y acá también me quedaría que menos I es igual a la exponencial de AX más una constante C. Y en ambos casos, esto yo, bueno, puedo separar esa exponencial a la x por e a la c, menos i es igual a e a la ax por e a la c, y e a la c, al igual que antes, es simplemente un valor constante cualquiera, ¿sí? Y en este caso es libre, de hecho es positiva, ¿sí? Esto que está aquí es una constante que es positiva siempre. Entonces, i va a ser igual a una constante k, que es e a la c, por e a la x. Y acá también. Y es igual a, bueno, menos k en este caso, por e a la x. ¿Sí? Donde k es positiva. En ambos casos. K positiva, y acá k positiva. Pero en el segundo caso yo puedo asumir que k es negativa, porque como es menos k, como que simplemente puedo anotar así como k por e a la x, k negativa. Y bueno, también puedo verificar que la función y igual a 0 también es una solución de esta ecuación, idénticamente 0, yo la derivo y me va a dar 0, y los dos lados me queda bien. Entonces, i igual 0 también. ¿Cierto Sorry, no que? me quedó muy claro eso de la K. O sea, ¿por qué de A a la C pasaste una K? Ah, ya, es porque esto que está aquí y esto que está aquí son constantes positivas y que a priori pueden tener cualquier valor, dependiendo del C, que el C es libre, esta e a la C puede ser cualquier valor mayor que 0, ¿sí? Dependiendo de lo que sea C. Y esa constante salió originalmente de integral, entonces esta constante puede tener cualquier valor real, ¿sí? Entonces, como esta constante es una constante positiva libre, simplemente digo, bueno, es una K, ¿cachai? Una constante K positiva. Y en el segundo caso, como multiplico por menos uno, puedo pensar que es realmente una constante negativa, porque también es libre, pero del otro lado. ¿Sí? Sí, gracias. Y Perfecto. disculpe el cero, ¿cómo lo compruebas que también sirve? O sea, ¿dónde lo Ah, comprobaste? es que si la función idénticamente cero, no varía, entonces la derivada es cero, que es una función constante. Ay, bueno, voy a escribir una función constante, pero no, pucha, no voy a poder desplazarla, pero imaginémonos que está aquí arriba. Ahí tiene derivada cero, claramente uno puede verlo, calcularlo, una constante, y tiene valor cero. Entonces, tanto su derivada como su valor es cero, entonces a ambos lados voy a obtener cero y cero. Entonces, sí es una solución. Sí es una solución en este caso también. Ya, buenísimo. Te pasaste, gracias. Es solución. Entonces, yo en este caso puedo escribir una solución general como una constante, que en este caso puede ser positiva, negativa o cero, de e a la x. Sí, esa es como ya mi solución. Ahora, hay preguntas que uno puede hacerse, como decir, bueno, pero nosotros aquí escogimos soluciones como medio agarradas así, y yo podría decir, quizás hay más soluciones. Bueno, esa pregunta es algo que se hace más adelante en el curso y es ver la unicidad de soluciones y cosas así. En este caso, bueno, o sea, no es única porque la constante K, tengo infinitas constantes K, o sea, más de una solución. Pero, bueno, eso es lo que se va a ver después. ¿Cuándo hay unicidad? ¿Qué condición tengo que agregarle? Y
como spoiler, es una condición inicial. Si tengo que darle un punto, si le exijo que pase por un punto, voy a poder ver que, en este caso al menos, tengo solamente una curva que me cumple todo. La C, ya no hagamos la C, porque no quiero que se alargue tanto esto, y como había visto las clases del profe, duran como una hora y algo, y, ay, no, ¿qué hice? Como para más o menos seguir eso mismo. Ay, abrí esto, ¿no? No, ¿qué estoy haciendo? Ya. Ok, entonces, este problema es un poco más largo, si no lo terminamos, no pasa nada, ahora se lo voy a subir. Pero es súper bueno porque encuentro que captura bien lo que comentaba en un principio, que fue como la motivación, que nos salió también, creo. Pero es más o menos lo que yo quería decir aquí, es que es lo que vamos a ver ahora. La C y la D están en la pauta, sí, las voy a subir. La 3, entonces, ¿qué tenemos? Tengo por un lado un pote de agua a 50 grados Celsius sacado al exterior, donde la temperatura es de 20 grados Celsius. Entonces tengo que pensar que tengo aquí, así, un pote que está a una temperatura T, bueno, que al principio es 50 grados Celsius. Grados Celsius. Y afuera, al principio, está a 20 grados Celsius, al principio. Después, aquí me van a comentar que cambia la temperatura del exterior. El agua se enfría de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton. Esto es, la rapidez del cambio de su temperatura es proporcional a la diferencia entre esta y la temperatura del ambiente. Es decir, tenemos que, me está diciendo en otras palabras, que la rapidez del cambio de temperatura, que es la variación, que en este caso lo entenderíamos como la derivada, es proporcional, ¿sí? Anotemos, digamos, la temperatura T, o sea, la derivada va a ser proporcional bajo una constante a algo, que en este caso es la diferencia entre la temperatura de adentro y la temperatura de afuera. ¿Sí? Anotemos eso como delta T. Con una constante de proporcionalidad K 1 partido 10. Así que lo que vamos, esa constante que está ahí es 1 partido 10, pero después la anotamos. Cuando el tiempo es medido en horas, ¿sí? Hay una constante que me tiene que transformar la unidad, entonces esta constante en este caso es en horas. Si la temperatura exterior desciende a razón de 1,5 grados por hora, ¿cuál es la temperatura del agua después de 5 horas? Ya me están diciendo que no solamente estoy expuesto a un ambiente, sino que el ambiente cambia. Si el ambiente cambia su temperatura. Entonces, en este caso tenemos que se cumple que la derivada es como lo que, bueno, la función que les había escrito acá arriba, que no solamente depende del estado mismo del bloque, en este caso, de este pote de agua, sino que también depende de cosas exteriores, y esas cosas exteriores varían en el tiempo. ¿Sí? Y por eso uno tiende a escribir estas ecuaciones como que dependen del estado y del tiempo. ¿Sí? Ahí se entiende. Entonces, ¿cómo tengo que escribir este delta T? Yo sé que delta T es la diferencia entre lo que está, la temperatura de afuera y la temperatura de adentro. ¿Cuál es la temperatura de afuera? Bueno, la temperatura de afuera va a ser una función que vamos a llamar g de t, y que yo sé que en el principio vale 20 grados Celsius, y va reduciendo su temperatura a 1,5, que son 3 medios. Entonces, 3 medios por cada hora. Entonces, yo estoy midiendo el tiempo en horas, así que por cada hora 3 medios baja. Ahora, esto va a ser igual a una constante, y aquí tengo que escribir la variación. Si yo quiero que, si afuera la temperatura es más alta, esto suba. Entonces, a ver, si la temperatura afuera es más alta, quiero que esto suba. Ay, a ver, ¿cómo es esto? Ya, pero escribamos una y si la verificamos, y si no, es la otra. Ya, en este caso, sí, en este caso, si la temperatura de afuera, que es G de T, es mayor, entonces voy a obtener un crecimiento, ¿cierto? Va a crecer. Entonces esta es, porque puede haber sido hacia el otro lado. Si podía ser que se redujera o algo así, pero en este caso no. Si la temperatura fuera mayor, la temperatura va a subir. Entonces, esto es como se escribe. Entonces, bueno, distribuyo y voy a obtener así G de T menos KT. Y si escribo esto de una manera como conviene, y es algo que uno va aprendiendo ahí con práctica y cosas, tengo esto que está acá.
Y esto, si lo vieron el jueves pasado, que es, ¿cómo se llama? Factor integrante, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Método de factor integrante. Bueno, en caso que no, es lo siguiente. Yo quiero resolver esto y hay una idea, que es una muy buena idea, que es tratar de encontrar una función para la que yo multiplique esto, ¿sí? Y me quede así, más k mu t k g de t por mu. Y a mí me gustaría pensar este lado de acá como una derivada de un producto, ¿sí? Porque tengo t' por u más una constante por u. Entonces me gustaría que esto de aquí fuese la constante, o sea, la derivada de mu. Para poder escribir esto como perdón, t mu y la derivada de eso. Y es igual a kg, voy a escribir el mu al otro lado, aquí. ¿Sí? Entonces al final yo lo que quiero es un mu que me cumpla que mu' sea igual a k por mu. Y bueno, yo sé que esta ecuación la cumple la función, mu igual a kt, ¿cierto? Sí, ay, no, es que me estoy confundiendo con otro ejercicio, con el ejercicio que no hice, creo que me estoy confundiendo, pero sí, esto supone que, así que démosle no. Sí, está bien. Sí, claro, está ahí. Yo al final, esto es un método en el que escribo este lado aquí como la derivada de un producto. Entonces yo tengo esta función, multiplico ambos lados, tengo esto que está aquí, y ahora puedo integrar ambos lados. Y si integro ambos lados, voy a obtener t por mu, la integral de mu kg. Quizás estoy haciendo mucha abuso de notación sin hacer aclaraciones en lo que es una función y lo que es una constante. Voy a reescribirlo aquí mejor, como t por la exponencial de kt, esto es esto que está aquí, igual a la integral de k por ekt por g dt. ¿Sí? Se están entendiendo, ¿no? Que quizás sí fue como abusivo con esto de la notación, como porque estoy usando mu en vez de escribir mu de t. Háganme... Yo, Ujú. yo la única consulta que me quedó es que, ¿por qué escribiste como, qué significa t' a un lado de la ecuación arriba? Aquí, acá. O sea, claro, porque ¿cómo formulaste esa ecuación? La primera. ¿De dónde salió esta? Claro, como el problema. Ah, ya, eso es porque a mí me dicen lo siguiente. Ahí me dicen, a ver, ¿cómo más ahí? Ahí me dicen que el agua se enfría de acuerdo, bueno, como que la rapidez del cambio de temperatura es proporcional. Sí, el cambio de temperatura es proporcional a la diferencia entre esta y el ambiente. Y yo sé, ay, bueno, tengo que entender el cambio de temperatura como la variación, ¿sí? Como temporalmente, y eso es, en este caso, debo entenderlo como la derivada, ¿sí? Me dicen que la variación, en este caso, es proporcional a una constante por la variación de las temperaturas, Ah, ya. O sea, ¿sí? o sea, al final la derivada es como la variación. Sí, tiene una pequeña variación, eso es lo que tengo que entender, o sea, la manera Ya. en la que tengo que verlo. Sí, creo que entiendo un poco la duda, porque también a veces me confundo con algo que no sé si es la duda que estás teniendo tú, pero voy a seguirlo pensando para no dejarme tanto. ¿Es lo de esto? Cuando se refiere a esta, con la resta, ¿o no? ¿Cómo? No, no, o sea, yo estaba como con otra cosa, pero Ah, eso, yo tengo esa duda, que es como el orden en ya, que van esos restas. ya. Bueno, acá hay que seguir más o menos una idea de cuándo tiene que subir la temperatura y cuándo tiene que bajar la temperatura. La temperatura del bloque va a subir si afuera hay más temperatura, ¿cierto? Claro, Entonces, si afuera o sea, eso es como que si afuera aquí el G fuese mayor que T,
esto me va a quedar positivo, entonces ascendería. En caso contrario, como que esa es la variación, como que si la variación es, ay, no sé, a ver, o sea, no sé si se está entendiendo, pero ya, si afuera la temperatura es más alta, mi derivada va a tener que ser positiva. Eso es en resumen. Entonces acá lo que estoy haciendo es comparar una que si es mayor que la otra, y a partir de eso voy a obtener un signo. ¿Sí? Aquí me Mm, dicen, yo me creo que sí. preguntan, aquí debería ser t menos g de t, debería bajar entonces, es que g de t es menor que t, por la forma de la función. Claro, acá me están, sí, a ver, dicen que en este caso particular, g de t es más pequeña. Sí. eh, pero el hecho que sea... eh, sí, pero, o sea, como que lo que hay que capturar es que la diferencia de las temperaturas es lo que me hace subir o bajar la temperatura. Eso es lo que principalmente debo ver. Ahora que la temperatura sea en sí, tenga un comportamiento que en general tiende a estar más abajo o en general más arriba, es lo que me va a decir si esta función sube o baja. En este caso va a bajar, porque parto con más temperatura acá afuera. Pero en principio, si la temperatura fuese más alta, subiría, y si es más baja, en este caso claramente voy a bajar, y voy a bajar harto. Mm, bueno, de todas formas, por si acaso, voy a revisar y darme el tiempo de interpretar o esto como así. Porque este problema, me acuerdo que creo que lo había sacado de un libro de problemas de la PUC. Y sí, no pierdo nada realmente revisándolo. ¿Les parece si les cuento caso de, pero no sé si entienden lo que quiero decir? Quizás entra en conflicto con el hecho de que la temperatura es menor, ¿cierto? Como ese es como el conflicto que estamos teniendo, ¿o no? Eh, Se los comento en un post después. ¿Les parece? Perfecto. Pero es bueno que pregunten, por si acaso. Está bien. Eh, bueno, entonces lo que vamos a continuar haciendo. Oye, el lápiz como que me cambia de tamaño solo, no sé qué onda. Aquí, bueno, al final la función t yo la voy a poder despejar a partir de esto, que va a ser e a la menos kt. Si tengo los de nuevo. A ver, ya usar ese mejor. O sea, aquí una constante k por e a la kt multiplicado por la función g, que en este caso es 20 menos 3 medios t. 20 menos 3 medios t. Sí, dt. dt. Entonces t va a ser e a la menos kt. Bueno, una constante k. Y acá tenemos que integrar lo siguiente. Bueno, 20 e a la kt. A ver. Ya lo voy a anotar todo mejor. Eh, mm, 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 mm. La integral de 20 e a la kt menos 3 medios t e a la kt dt. ¿Sí? Bueno, t es igual a, bueno, esto que está aquí. Bueno, al final calculemos mejor las integrales de manera individual. A ver, ¿cómo? No, aquí no, voy a escribir esto primero para que quede bien ordenado. kt, k, 20, integral de kt dt menos 3 medios de la integral de t e kt. ¿Sí? Si hay alguna duda con esto que estoy anotando, pues solamente reordenar cosas. Aquí ya. Esta es la primera, la conozco, que es simplemente
la exponencial dividida por k, ¿sí? Porque si yo derivo e a la kt, sí, va a saltar un k. Entonces, si yo divido eso por k, se va a como a arreglar. Entonces, esta es e a la kt, ¿sí? Más, bueno, una constante, llamémosla C1, pero después se va a juntar con la otra constante, menos 3 medios, y bueno, esto tengo que hacerla vía integración por partes. Entonces, voy a escribirla así como está y la voy a hacer abajo. dt. Creo que voy a resolver esta integral, y porque estamos más o menos, pero bueno, vamos nomás. Si se puede, se puede. A ver, vamos con azul. La integral de t, e a la kt de t, la hacemos vía integración por partes, usando lo que teníamos acá arriba. Aquí está. ¿Sí? Ahí está. Ok, entonces va a ser t por e a la kt partido k menos, sí, porque en este caso e a la kt partido en k es la función que derivada me da e a la kt. Entonces ese es el v menos la integral de derivo el t, y aquí sería e a la kt partido en k. Por lo tanto, esto de aquí me daría t e a la kt partido en k menos e a la kt partido k cuadrado, más una constante, llamémosla C2. Entonces, si reemplazo todo ahora, t va a ser igual a e a la menos kt. Siento que he dicho mucho. Kt. 20 partido en k por e a la kt más C1 menos, y todo esto por 3 medios. Entonces sería 3 medios t, k, e a la kt, ay, 3t partidos k, ok. Eh, mm, mm, mm. Ay, me enredé. Menos, a ver si, más 3 medios por e a la kt partido k cuadrado. Estoy anotando este que está aquí. Si está ahí. Más, bueno, una constante C2 por 3 medios. Entonces sería así. Y si distribuyo, vamos a distribuir primero el k y luego el otro. E a la menos kt por 20 e a la kt. Y las constantes todas a la derecha. Menos 3 medios t e a la kt. Todo aquí difícil. Más 3 medios e a la kt. Ya, vamos a una constante, que es la suma de las otras constantes. Ya. A ver una cosa. Antes. Ahí no pillo. Y así. Por 1 partido 10. Ay, ¿a dónde viene 1 partido 10? Ah, sí. O sea, por el K, ¿no? ¿Dices? Sí. Sí. O sea, el K. Es este que está aquí. Falta un K, ¿sí? Ah, sí, 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 sí. Aquí. Ah, ese me decía, ¿cierto? Sí. Vale, gracias. Ya no sé si tengo anotado por aquí. Que lo tengo en estas otras páginas que están aquí, pero no quiero abrirlas porque como que siento que va a perder lo orgánico de resolverlo así. Bueno, y distribuyo el último y me va a quedar 20 menos 3 medios t, ¿cierto? Más 3 medios k e a la kt. Es una constante c. Bueno, y si reemplazamos ahora el k finalmente, que era 1 partido en 10, ¿cierto? ¿No? Sí, menos 3 medios t
más 30 partido 2, que es, bueno, es 15. Javier, Dime. en la línea de arriba no debería ser el 3 medios partido 2K nomás, que pusiste el E a la KT y se debería haber anulado. ¿A dónde? Ah, y aquí sí. La, sí, ¿Acá? Sí, 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 tiene razón. Toda la razón. Ah, no, ese no. A ver, no, ese sí sí, también. Ese también. Ya, sí, gracias. quedaría el E a la menos KT al lado del C. Sí, gracias. Gracias, disculpen que cuando uno integra tantas cosas, de repente uno ya queda todo loco. Y ya, bueno, y eso, o sea, esta va a ser la función que en este caso representa. Sin embargo, hay algo que sucede, que es que ese C no está como a priori determinado, pero eso es porque todavía nos falta agregar una condición, que es la condición inicial. ¿Sí? Esa es nuestra manera de determinar ese C, porque nosotros sabemos que en el tiempo cero, nuestro sistema tiene temperatura del pote de agua que es 50. ¿Sí? Entonces eso nos va a permitir obtener ese C que está ahí. Bueno, realmente, a ver, puedo escribir esto de mejor incluso. T lo puedo escribir como 35. 5 menos 3 medios T más C e a la menos kt. Sí, y en T0, ay, ¿por qué usan 50? Ah, no, sí, en T0 vale 50. Vale 50 y 50 va a ser igual a esto de acá evaluado en 0, que va a ser lo mismo que 35 más C. Por lo tanto, ahí quedó como medio mal escrito, medio extraño. Voy a hacerle una flecha. Ahí, así. Por lo tanto, C es igual a 50 menos 35, que es 15. T es igual a 5, 3, 2T más 15 e a la menos KT. Si está ya anotado. Si lo evalúo en 0, me da 35 más 15, así que está bien. Ya, perfecto. Ya lo voy a revisar, por si acaso, a ver si que nos habremos equivocado en algún detalle. Esta bota no es la bota que sube, esta es como la que me hago como a mí mismo. Así. Es que la noté así, terrible. Sí, pero como lo mismo al final. Sí, está bien. Bueno, bueno, eso. Así se hacen estos ejercicios. Es lo importante que capturen, bueno, quizás no es tanto el resultado específico de cómo se comporta este pote de agua, sino cómo se utilizan cada una de las herramientas, como el factor integrante, por ejemplo, identificar este tipo de ecuaciones y qué herramientas tienen que utilizar. Lo otro ya es como para Fernalia de integrar y sentarse un rato a avanzar. De eso no hay escape. Así que eso es esa parte. Así es un problema. Y lo del modelamiento, igual, quiero ver, o sea, lo voy a pensar porque siento que quizás, o sea, siento que no debería ser de otra forma en este caso, como este no siento que debería cambiar signo, porque siento que así captura más el fenómeno, como que si la temperatura fuera más alto es adentro, como que depende de la variación. Pero, claro, como la temperatura adentro es más alta. Ah, no, sí, pues está bien, pues. Sí, porque, ay, me enredé por pura lecera. Ya, sí, en este caso, sí, pues está bien, pues. Ya, es porque, claro, en este caso, si nosotros tenemos que la temperatura de adentro es 50 y la temperatura de afuera es 20, acá me va a quedar que la pendiente inicial va a ser, ¿cuánto? 30, ¿sí? Va a reducirse rápidamente y a medida que la T vaya subiendo, o sea, va a ir bajando, a ver. Ah, sí, va a ir bajando la temperatura de adentro, como que ahí debería haber
bueno, ahí hay una interacción, pues el asunto es que también afuera baja la temperatura, pero eh, va a ser más lento de alguna manera. Como que afuera no baja la temperatura tan rápido como hace, baja la temperatura de este pote. Bueno, no sé si el último quizás como balbuceé un poco, pero lo importante es que sí está bien. Sí, porque es la variación lo que tengo que capturar aquí. Y la variación tengo que pensarla en el sentido, al menos en este caso, que es un problema físico, que si la temperatura afuera es mayor, tengo que subir, y si la temperatura afuera es menor, tengo que bajar. Y en este caso, eso se logra. ¿Ok? Si las temperaturas fueran contrarias, ahí el signo sería al revés. Sí, si afuera la temperatura, o sea, la función aquí no cambiaría, pero por ejemplo, si la temperatura fueran los 50 y adentro fueran 20, esto de acá me daría positivo, ¿sí? Porque la temperatura afuera serían 50 y adentro serían 20, entonces me daría una pendiente positiva, entonces tendería a subir. En este caso, tiende a bajar. Bueno, no sé, Disculpa, dudas a o ver, algo. la, ¿Sí? la T mayúscula era entonces la temperatura como la inicial, ¿o no? O sea, la de esta, No, la del GT menos T, lo que está dentro del paréntesis ah, de la variación. ¿esto? Sí, no, pero es que dentro del paréntesis, ahí donde lo estábamos viendo Ah, el aquí, signo. aquí, sí, GDT. Voy a borrar esta parte que está aquí porque ya lo resolvimos. El delta T es GDT menos T. ¿Sí? Sí, lo que nosotros queríamos saber es que si teníamos que tomar la variación hacia un lado o hacia el otro, pero como el problema Por eso, físico pero no, ahí no da. Ujú. el GDT es la temperatura afuera, ¿o no? O la de Sí, adentro. sí, la temperatura de afuera. Y ahí T es la de adentro, que serían los 50. Exacto. Ah, y ahí te da el negativo y tiende a bajar. Claro. Ese, Ya. sí. Ya. Chao, Javier, gracias por la clase. Vale. Chao, chao. Que estés No bien. sé. Igual. Bueno, eso, no sé, ¿tiene más dudas? Ya se fue, parece Joaquín. ¿Podría mostrar lo último? Sí. Ahí esta clase me demoró mucho, ¿no? ¿A qué hora se supone que termina? Termina a las 4 o las 4 y cuarto. Porque si termina 15 minutos bien, si no, no tan bien. A ver. ¿Aló? ¿Sí? Dime. Yo había preguntado al principio de la clase si podía explicar sobre ecuación diferencial de segundo orden sin variable independiente, porque yo leí tanto el apunte y una clase el jueves y Ujú. no comprendo. Ya, ¿cómo es? Dijiste variable, o sea, de segundo orden. Ah, sin variable independiente. In- ¿De este pero tipo? independiente, no dependiente. Pucha, como que igual me enredo un poco con nombres. ¿Vienes, en el apunte aparece un ejemplo de eso? Que habla de la ley de Hooke, sistema de masa y Ah, resorte. ok, ya. Bueno, sin variable independiente. Tener esto, un resorte y una masa. ¿Sí? Bueno, Ujú. acá la fuerza es igual a, bueno, por hacerles así, pero esto en este caso significa m por x punto punto, que es básicamente y prima prima. X punto punto y prima prima lo mismo. Y en este caso, como es un resorte, la fuerza es igual a lo que llamaremos, si escogeremos un sistema de referencia donde esto esté en equilibrio, así, ¿cierto? Y me quedaría, no delta, simplemente le pondremos i, ¿sí? Porque cogemos no sé si se me entiende, estamos cogiendo una referencia de manera que el cero sea el punto de equilibrio del resorte, entonces me quedaría así. Y prima prima es igual a i por k. ¿Esto? Ay, ¿cómo se resuelve esto? No me acuerdo. A ver, me la apunte por aquí. Aunque, a ver, no sé, o sea, igual, pues, como igual he hecho esto, pero ¿cómo te comentaban en la apunte que hay que hacerlo? O sea, solo porque tengo como mis dudas respecto a algo que pienso. ¿No te acuerdas? Primero hablaban de la segunda ley de Newton
Después estaban asociando Ah, esa ya, ley ya, con ya, sí, ya la me acordé. constante. Ya, sí, ya me acuerdo. Ya, ya, sí, ya sé qué parte estás leyendo. Ya uno así hace un cambio de variable que es como medio extraño, pero una buena idea hacerlo en la otra auxiliar, que es que uno hace esto, uno hace z igual y prima, ¿cierto? De Sí. manera que este que está acá te va a quedar z prima, y al otro lado, ay, ¿cómo uno hace esto? Ay, ¿cómo era esto? A ver, es una cosa súper extraña aquí. Déjame, que lo tengo aquí la punta. Pero sí, es un truco que es súper usual en este tipo de problemas. Realmente, o sea, se aplica como para este tipo de ecuación en particular, Sí, en ese es el general. problema que tengo, como que no entiendo eh, Ah, ya. la variable z, cómo se utiliza en este caso. Ujú. Sí. Bueno, y prima prima es igual z prima, y lo que hacen es escribir z prima como de z de y prima. Ujú. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque esto es así, de de x. Sí, no sé si esto es por un asunto real de la cadena aquí, que me va a quedar de z de x. Entonces lo que hacen es escribir ese i que está, y prima prima que está aquí, como, no sé si quizás estoy escribiendo en todos lados de la pizarra, pero va siguiendo, ¿sí? Eh, Sí, sí. y este lado de acá simplemente te va a quedar el z' que es dz respecto a i por i prima. Esto con la punta al lado, por si acaso, sí, por eso. Más, bueno, en este caso es igual, pero igual a, a menos omega cuadrado. No, pero este omega nosotros no estamos trabajándolo así. No, lo dejan así nomás, pues, lo dejan como respecto a así. Ok. Y luego. Ah, ya, luego pasan al otro lado, integran nomás, pues, de z, y esto te queda z, del otro lado te queda k por i, de i, y integras. Ah, ¿Ok? Ya, y eso, y de ahí para sí. adelante es continuar, y vas a obtener una función explícita y prima, y luego lo que tienes que hacer es, bueno, en el apunte, bueno, voy a escribir lo que dice en el apunte, y prima llegan a algo así, 2c menos, pucha, el 2 me quemo junto. 2c menos w cuadrado y cuadrado. Bueno, acá, ¿qué hacen? Finalmente, usando separación de variables, obtenemos... Ah, ya. Sí, pues, escriben esto así y así. Bueno, y pasan dividiendo. Hacen lo que hicimos como en los primeros ejercicios y les queda así. Tienes que integrar esto que está acá abajo. Y esto se integra de la misma manera que integramos este que está acá. No sé si te acuerdas, este que está aquí. Sí, uno lo puede hacer con funciones hiperbólicas. Acá ellos lo hicieron con otro cambio de variable, creo. No sé. Arco seno. Sí, también se puede hacer así. Se puede hacer, porque se puede hacer con otro cambio de variable, pero también podría hacerlo con el que hicimos acá. Ah, no, este es con un menos. No, no se puede hacer entonces. Eh, integral de x. Ya integran, pues. Mm, No sé si con eso o no. Sí, me respondiste la duda Bueno, cuando hiciste el cambio. Muchas gracias. vale, de nada. Qué bueno que se haya entendido. Sí, aparte, pregunten nomás esas cosas. Sí, o sea, ahora no me acordaba al principio, pero porque ha pasado un año. Pero siento como que este truco es súper usual en este tipo de problemas, realmente en este tipo de problemas en particular, así, como que involucra la segunda, pero no la primera. No sé si subir esto a la pauta, yo creo que no, pero al menos sí va a estar en el video. Bueno, se fueron todos casi ya, pero de los que hay, no hay ninguna otra duda, ¿no es cierto? No, parece que no. Bueno, gracias por venir. Ahí nos veremos la próxima semana, porque parece que como soy el único, a ver, voy a parar de grabar.